¿Qué tal? Buenas noches. Retomamos tras unas semanas de descanso el pulso a este espacio que durante 30 minutos va a buscar entretenerles y poner cara a una persona relevante de nuestra región. Tenemos ya en nuestro plató a Carlos Augusto Carrasco. Muchos le conocerán, otros no sabrán de quién están hablando y ahora cuando le enfoquemos muchos reconocerán su cara, pero no sabrán al frente de qué institución de Cantabria está. Es el presidente de la Cámara de Torrelavega y junto a él, durante estos minutos, buscamos establecer qué retos y qué papel tiene una institución como esta en la sociedad y en el tejido empresarial de la región. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una ligera introducción de quién es Carlos Augusto Carrasco, qué es la Cámara de Comercio en Torrelavega, pero si tuviésemos que resumir en una frase cuál es a día de hoy, año 2025, el papel que está desempeñando la Cámara tanto en el tejido local como en el regional, ¿cuál me dirías que es? Yo diría directamente la frase baluartes del interés general. Yo creo que no existe una... Bueno, generalmente me voy a posicionar un poco. Yo entré en la Cámara hace aproximadamente 8 años. Entré como tesorero del comité ejecutivo, pero bueno, por diversas circunstancias, solo a los 2 años, pues di un paso al frente para dirigir, en este caso, desde la presidencia la Cámara de Comercio. Yo siempre he tenido una concepción de lo que tiene que ser una Cámara de Comercio, que en el caso de la de Torrelavega es Cámara de Comercio, Industria y Servicios, porque representamos el interés general del entramado socioeconómico del ámbito geográfico donde estamos emplazados. Yo lo recalco porque generalmente de las primeras preguntas que me hacía la gente siempre era ¿para qué servía una Cámara de Comercio? Entonces lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando de una institución semipúblico desde el punto de vista en el que somos un órgano consultivo de la Administración, en el sentido que lógicamente asesoramos a las distintas administraciones, tanto autonómicas como locales, y en algunos casos incluso la Administración Central a través de su Ministerio de Industria, le asesoramos sobre lógicamente ese pulso que tenemos directo en el ámbito local con el entramado socioeconómico, sobre las necesidades de futuro que puede tener lógicamente y de las estrategias que se pueden seguir cara al desarrollo lógicamente del ámbito geográfico, como decía, donde estamos emplazados. Y yo creo que ese es el papel primordial que tenemos las cámaras, es decir, y lo que quiero que quede claro, que somos un instrumento del interés general de nuestra sociedad, no solo de los empresarios, sino de la propia ciudadanía. Y es lo que nos puede distinguir fundamentalmente de organizaciones empresariales que lo que buscan es, en este caso, el interés particular de sus asociados, en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros somos una especie de confluencia entre el interés general de la ciudadanía y el interés empresarial, pero empresarial en su generalidad, porque por ende todas las empresas del ámbito geográfico donde estamos emplazados pertenecen a la Cámara de Comercio. Eso es el área estratégica en la que estáis, Torrelavega, comarca del Besaya, área fundamental en la región, área industrial. Sí. Pero también ese perfil comercial de la institución, que también hay que cuidar y mucho. Eso es. Tenemos que, digamos, que ir un poco al ADN de lo que es la Cámara de Comercio de Torrelavega. La Cámara de Comercio de Torrelavega se constituyó en el año 1913 y en este caso fue constituido por empresarios de la zona. En este caso estamos hablando sobre todo de empresarios del ámbito industrial, pero también grandes comerciantes. ¿Por qué? Porque, bueno, si por algo destacó a lo largo de los años Torrelavega, no solo fue por su poderío industrial, que en algunos casos llegó a representar casi el 30% del producto del PIB de Cantabria, sino incluso por la importancia que tenía el comercio, un comercio que se desarrolló a parangón, lógicamente, con el desarrollo industrial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lógicamente, por desgracia, todos lo conocemos. El empuje que en este caso tenía Torrelavega, la comarca del Besaya, en el ámbito industrial, pues por desgracia a lo largo de los años se ha ido en declive. Pero bueno, yo creo que es interesante también que la gente de Cantabria conozca el por qué eso ocurrió. El sector industrial de la comarca del Besaya formaba parte de oligarquías. Cuando digo oligarquías me refería que trabajaban en sectores en los que había muy pocas empresas a nivel mundial, como puede ser por ejemplo la papelera, pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues lógicamente que países como China empezaron a producir en esos sectores, empezó a haber un impulso en otros países con respecto a ese sector, y cuando se necesitó, por decirlo de alguna manera, una reconversión del sector industrial de Torrelavega, que era el impulso en este caso de nuestra provincia, pues por desgracia no se produjo esa reconversión, y bueno, en esa lucha seguimos estando precisamente para conseguir
lógicamente un cambio productivo en el ámbito de Torrelavega y su comarca, y siempre me veréis que digo la comarca porque hay que tener presente que Torrelavega es el centro de comarca y su influencia es muy directa en todo lo que ocurra, para bien o para mal, en el ámbito de la comarca del Besaya, lógicamente. 8 años al frente de la institución, ¿qué me dirías que ha cambiado en esto a andadura dentro de la Cámara? Lo que ha cambiado fundamentalmente es que las empresas del territorio de la comarca del Besaya han puesto el foco en una institución que yo creo que tenía que ser un instrumento clave para el desarrollo de la zona. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo, por lo menos, cuando entramos, yo y el equipo directivo que empezó a través del comité ejecutivo aquel año, estamos hablando del año 2019, si no me equivoco, 2018, lo que nos dimos cuenta es que las propias empresas de la comarca del Besaya habían perdido el foco en la propia zona de Torrelavega, es decir, como suelo decir yo, no quiero que suene mal, se había producido una especie de agujero negro en el arco de la bahía y todos los encuentros empresariales, todos los acontecimientos en mayores inversiones se estaban realizando en el arco de la bahía. Entonces las propias empresas de esa zona tenían puesto el foco precisamente en el arco de la bahía, cuando es algo que no era lógico, cuando realmente tienen que ser las propias empresas de la zona del Besaya las que tendrían que empujar en primer lugar y remar en la dirección, en este caso, que estamos hablando, de buscar una reconversión industrial, el apoyo al comercio y, lógicamente, el desarrollo socioeconómico del territorio. Yo creo que eso hemos conseguido revertirlo. Estamos hablando de que hace 8 años eventos y actuaciones que realizamos en la Cámara de Comercio nos costaba, por decirlo de alguna manera, que las empresas participaran. Y sin embargo, afortunadamente, en los momentos actuales tenemos muchísimas empresas implicadas en remar en la misma dirección. Estamos viendo cómo en los últimos años sí que es cierto que se han anunciado grandes proyectos en la zona de Torrelavega y su comarca. Estamos hablando de proyectos que, bueno, por desgracia, las necesidades igual son actuales, pero son proyectos que van a funcionar a medio y largo plazo. Entonces, lógicamente, está un poco alejado de la realidad, las necesidades actuales que existen en Torrelavega y su entorno. Entonces, lo fundamental también, que yo creo que también es un cambio que se ha producido, es que las propias administraciones, tanto la local como la autonómica, ya ven a la Cámara de Comercio como un instrumento clave precisamente para funcionar, para atraer empresas, que es fundamental, sobre todo para el entorno, y es en algo que venimos trabajando en los últimos años, y para impulsar proyectos, pero de muy distintos tamaños. Es decir, yo creo que tenemos que alejarnos de los grandes anuncios, de grandes proyectos, porque también es cierto que estamos desarrollando, yo creo, un entramado empresarial de creación de empresas, que lógicamente estamos hablando, y no podemos equivocarnos, en el que el 86-90% del entramado empresarial son pymes, y es sobre lo que estamos trabajando primordialmente, alejados un poco de los focos, ¿no?, en ese sentido. Me dejas ese gran proyecto del que se lleva hablando durante los últimos tiempos y siempre, en los terrenos viejos de Sniace. No sé si la Cámara puede adelantar algo de cómo va ese proyecto, cuánto le queda, qué es lo que se va a hacer ahí. Estamos hablando de un proyecto que, bueno, pues anunciaron hace un par de años, y realmente el programa, digamos, que se anunció de ejecución de dicho proyecto, estaban hablando, yo creo, si no me equivoco, del año 2030 o 2032. Estamos viviendo, lógicamente, que se están produciendo retrasos, sobre todo con el tema de la recuperación del terreno y, lógicamente, con la retirada, en este caso, de chatarra y demás. Está habiendo problemas de seguridad en esos terrenos, derivado precisamente de que, bueno, pues está produciendo ese retraso. Y la verdad que bueno, desde el principio, cuando se anunció, bueno, pues en distintos ámbitos, pues sí que nos trasladaron las posibles dudas de que finalmente se pudiera desarrollar un proyecto de ese tipo. Sí que estamos hablando de unos terrenos que son propicios y idóneos para desarrollar un proyecto de producción de hidrógeno verde, y lógicamente toda la producción sinérgica que eso puede producir, porque estamos hablando de también un proyecto en el que también uno de los focos prioritarios es la producción de amoníaco y su conexión, en este caso, con el puerto para comercializarlo en el exterior, porque realmente es un producto con mucha demanda. Pero bueno, estamos viendo que está teniendo muchas dificultades. Yo creo que, bueno, tenemos que ser pacientes aún,
porque sí que es cierto que hasta hace bien poco estaban todavía con las catas del terreno para ver qué nivel de contaminación tenía ese terreno. Las dudas se estaban produciendo fundamentalmente por el hecho de que una de las cláusulas que establecía ese proyecto era precisamente que había que esperar a ver qué nivel de contaminación tenía ese terreno, porque lógicamente si los costes eran muy elevados, yo creo que en este caso las empresas que proyectaban ese proyecto tenían la posibilidad incluso de retirarse del proyecto si los costes eran muy elevados. Las últimas noticias que hemos tenido de ellos es que bueno, no está tan contaminado como se esperaba, eso es una buena noticia, pero sí que es cierto que las propias empresas están reconociendo que está habiendo un retraso en ese proyecto. Yo vuelvo a reiterar que yo creo que lo único que se nos espera es que seamos pacientes, porque bueno, luego también, lógicamente, hay unas licencias y autorizaciones a nivel medioambiental que todos sabemos, por desgracia, a pesar de la ley de simplificación administrativa, yo creo que en el ámbito del medio ambiente, sobre todo en un proyecto como este, pues no se va a notar mucho esa ley de simplificación administrativa. Y yo creo que lo que tenemos que trabajar precisamente es por proyectos más a pie de tierra. Cuando me refiero a pie de tierra es precisamente que sean tangibles con menos tiempo, ¿no? Que es sobre lo que estamos trabajando la Cámara de Comercio. Nosotros sí que somos un agente, yo creo, clave precisamente en intentar ayudar en el impulso de proyectos de ese tipo, pero ya te digo que tenemos los pies en la tierra y nosotros estamos trabajando sobre todo con proyectos más a corto plazo, ¿no? Que supongan un desarrollo del ámbito socioeconómico de Torrelavega y su entorno, ¿no? ¿Cuáles son para Carlos Augusto Carrasco los principales logros que han sentado las bases de su andadura al frente de la institución? Yo creo que fundamentalmente hemos sabido afrontar, o en este caso yo creo que hemos establecido varios muros de contención con respecto a la destrucción del entramado comercial de Torrelavega. Nos hemos focalizado mucho, lógicamente, en las necesidades a futuro que va a tener el ámbito del retail. Cuando me refiero a retail, me refiero también a comercio. La verdad que lo que ocurre que los expertos, cuando hablan de retail, se refieren, digamos, a cualquier empresa que produzca un servicio o venda un producto a un cliente final. Entonces eso también engloba también al ámbito de servicios, que como decía en el caso de la Cámara de Comercio, también trabajamos por las empresas que trabajan en el ámbito de servicios. Y lo que estamos haciendo es lo que te decía, que quería construir muros de contención a través de, lógicamente, ver las necesidades a futuro que se va a tener en el ámbito del comercio, porque lo que tenemos que partir es que, por ejemplo, en el ámbito de Torrelavega, no solo Torrelavega, sino el entorno real en el que se mueve. Estamos hablando de que Torrelavega, también por cercanía, tenemos que tener muy en cuenta el sector comercial en el ámbito rural y, por tanto, hemos trabajado muchísimo en el ámbito del emprendimiento para la creación de empresas en esos distintos sectores, pero también precisamente para transformar el comercio que ya ha establecido, pero partiendo, que yo creo que es fundamental, de un diagnóstico de cuál es la situación real de cada uno de nuestros comerciantes. Como te decía, la media de edad en Torrelavega y su entorno son los 53 años. Estamos hablando de un sector que, por desgracia, no ha sabido venderse a las nuevas generaciones y estamos trabajando precisamente en uno de los grandes problemas que tiene este sector, que es el ámbito del relevo generacional. Nosotros tenemos expertos que están ayudando precisamente en el ámbito del relevo generacional, partiendo precisamente de la realización de un diagnóstico previo al comerciante y en el que también la Cámara de Comercio se está convirtiendo en un instrumento clave para que el comerciante pueda acudir a nuestras instalaciones en el momento que ya se plantee, imagínate, jubilarse o que por distintas circunstancias tiene que traspasar su negocio. Cuando nosotros entramos en la Cámara estábamos encontrando grandes marcas de comerciantes de toda la vida de Torrelavega, muy reconocidos, que por desgracia no tenían un relevo generacional y terminaron cerrando, y yo creo que eso ya lo estamos afrontando precisamente con el establecimiento de un plan de relevo generacional. Yo creo que estoy también en situación de anunciar que, por ejemplo, vamos a realizar algo que solo se ha realizado, si no me equivoco, en Málaga, que haremos en el primer semestre del 2026, que es una feria de relevo generacional, en el que pondremos en contacto comerciantes que quieren, en este caso, jubilarse o traspasar unos negocios por distintas circunstancias, y lo vamos a poner en contacto con emprendedores. Y cuando me refiero a emprendedores, tenemos que partir también de que hay muy distintos perfiles. Para que os hagáis una idea, en el ámbito de Torrelavega, cuando hablábamos de startups, empresas tecnológicas, era algo impensable. Estábamos hablando de que estábamos luchando precisamente por no perder negocio en el ámbito del comercio o por mantener la industria que actualmente existe.
Y cuando me refiero al ámbito industrial que actualmente existe, me refería también, lógicamente, a las empresas, a las pymes, a las pequeñas empresas que de alguna u otra manera, al no haber esa reconversión industrial, empezaron a tener grandes problemas porque gran parte de su facturación dependía de las grandes, algunas de las cuales, por desgracia, cerraron. Entonces, lógicamente, hemos tenido que ayudar a buscar, lógicamente, otros mercados en los que esas empresas pudieran comercializarlo. Por eso también hemos ayudado a muchas empresas en el ámbito del comercio exterior. Y luego, lógicamente, las sinergias que eso se producirá también, lógicamente, en el ámbito del sector comercial. Y entonces, como decía, estamos atacando los problemas que de origen tiene el sector comercial y estamos ayudando, por ejemplo, en otros ámbitos, en la transformación digital del sector comercial. Y para ello necesitamos también una base de empresas tecnológicas pequeñas que pudieran implantarse en nuestro territorio. Por eso, por ejemplo, lanzamos un proyecto que se llama el proyecto BES, que era Impulsa Startups, que era precisamente atraer proyectos en el ámbito del emprendimiento de empresas de base tecnológica, y cuando me refiero de base tecnológica no tenían que tener desarrollos tecnológicos muy avanzados, sino que tuvieran una base tecnológica sobre el ámbito, por ejemplo, del desarrollo de apps o el desarrollo de la gestión digital de negocios y demás. ¿Por qué? Porque eso, si lo poníamos en conexión directa con las necesidades que tenía nuestro propio comercio, nuestro propio sector comercial, lo que podíamos hacer es precisamente conseguir a su vez negocio a esas startups, y no en vano, en 2 años que tenemos en ese proyecto hemos pasado de 10 startups que hemos conseguido que se establezcan en el ámbito de Torrelavega. Actualmente tenemos 19 proyectos de base tecnológica que se implantarían, en este caso, en Torrelavega o en el entorno del Besaya. Y esto lo digo porque, lo destaco porque realmente, si nos damos cuenta, el Parque Científico y Tecnológico se creó en Santander. Como decía, el Arco de la Bahía se estaba convirtiendo en una especie de agujero negro y era muy difícil atraer proyectos de base tecnológica, porque lógicamente todos tenían puesto el foco en el Parque Científico y Tecnológico de Santander, que trabajando sobre ello y de una forma, como digo, menos visible, hemos conseguido lógicamente que a través del Ayuntamiento de Torrelavega y también con su apoyo, pues se planteara la posibilidad de una extensión del Parque Científico y Tecnológico de Santander a la área geográfica también de Torrelavega. Tú estás en la cúspide como presidente, como director de la Cámara de Comercio, pero te acompaña un equipo que recientemente, a finales del pasado año 2024, se renovó en un 40% sus miembros. ¿Qué buscaba la Cámara de Comercio cambiar con respecto a la inercia que le había llevado a contar con esas personas y que no sé si no funcionaban o se quería apostar por otro tipo de dinámica? Sí, no es porque no funcionara. Yo creo que ahí entramos un poco en lo que es el funcionamiento interno de las cámaras de comercio. Para la gente que lo desconozca, las cámaras de comercio está constituido por empresas. Y digamos que nosotros actuamos en representación de las empresas, digamos en este caso, que nos designan como representantes. La cuestión es que estamos hablando de puestos que son voluntarios, es decir, la gente dedica su tiempo libre, por decirlo de alguna manera, fuera de sus jornadas laborales, lógicamente a trabajar por el desarrollo socioeconómico de su zona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente las personas, por diversas circunstancias, hay periodos en los que lógicamente puede dedicarle más o menos tiempo. En este caso, lo que quiero que quede presente es que, por ejemplo, yo como presidente de la Cámara de Comercio represento al Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio. El Comité Ejecutivo, en nuestro caso, está constituido por 9 empresas que designan, digamos, a un presidente que es un poco el que hace la representación institucional y lleva un poco la gestión del día a día de lo que es la institución, junto con una serie de empleados que lógicamente esos son personal fijo de la Cámara. Pero lo que en nuestro caso tenemos un pleno, que en este caso es el órgano decisor de la Cámara de Comercio, que está constituido por 18 empresas. Las 18 empresas pues designan, como te decía, sus representantes y lógicamente cuando hay unas nuevas elecciones pues cambian a esas personas por esas circunstancias, porque lógicamente el representante que designaron en su momento pues ya no le puede dedicar el tiempo que lógicamente le dedicaba o lo que ocurrió realmente derivado del cambio que yo creo que en este caso se produjo del 40% de lo que es el pleno de la Cámara de Comercio de Torrelavega. Lógicamente todos sufrimos una pandemia, hubo empresas que lógicamente lo afrontaron de mejor manera, otros que se encontraron con mayores dificultades y lógicamente pues en este caso sí que es cierto que muchos de los representantes a su vez son los dueños y empresarios de sus proyectos y bueno, por desgracia algunos tuvieron que dedicar más tiempo a su empresa precisamente pues derivado de las dificultades
desde la pandemia, y los trasladaron que lógicamente no podían continuar dedicando tanto tiempo a la cámara, porque sí que he de decir, y siempre que tengo la ocasión se lo agradezco, que todos lógicamente que participan en la cámara, yo simplemente soy un poco la imagen, pero que sepan que detrás mío hay 18 empresas que de forma voluntaria y lógicamente sin cobrar nada, dedican su tiempo libre precisamente a desarrollar proyectos en este ámbito para mejorar el entramado socioeconómico de nuestra zona. En ese carácter semipúblico de la Cámara entiendo que hay un papel importante de coordinación con instituciones públicas, tanto locales como regionales. Sí. ¿Cómo valorarías la relación actual con ellas? Actualmente bien, pero hemos de decir que partimos de la base de que, por ejemplo, yo cuando entré, o la nueva directiva entró en la Cámara de Comercio de Torrelavega, nos encontramos con un doble problema. En el año 2014 se eliminó la cuota cameral. La cuota cameral, la verdad que es algo que sí que es cierto que las empresas no entendían, porque la cuota cameral provenía de que las empresas del entorno o del ámbito geográfico de las cámaras de comercio estaban obligadas a pagar una cuota a las cámaras de comercio. Pero claro, yo creo que era algo que no se entendía porque, por desgracia, por aquel año, igual las cámaras de comercio ya estaban en una sinergia en relación a que no presentaban muchos proyectos y no era entendido su papel en el entramado socioeconómico ni en el ámbito empresarial. Entonces las propias empresas no entendían el por qué tenían que pagar esa cuota cameral, y en este caso el gobierno central de la época Zapatero eliminó la cuota cameral de las cámaras de comercio, que a su vez era, digamos, el principal ingreso de las cámaras de comercio, y bueno, debido a eso lógicamente tuvieron en este caso las cámaras de comercio que hacer una reconversión propia para buscar un poco su nuevo papel, ¿no? Y su nuevo nicho. Entonces yo creo que a reglón seguido, pues lógicamente las cámaras de comercio también tuvieron que cambiar, y en ese sentido pues es el trabajo actual que vamos a lo que vamos encaminando. Cuando entramos, como te decía, la nueva directiva en la Cámara de Comercio, nos encontramos a una Cámara de Comercio, una institución con serias dificultades financieras, no solo la de Torrelavega, sino también le ocurrió en este caso a la Cámara de Comercio de Santander. Y claro, estábamos un poco en esa involución de buscar un poco esos recursos financieros que nos proveyeran, y el principal recurso lógicamente es la administración pública a través de subvenciones públicas, pero aparejadas, digamos, a proyectos que lógicamente supusieran un retorno en el ámbito público. Nos encontramos que a pesar de ello, pues los recursos que se manejaban eran muy pequeños, por tanto los recursos que llegaban de la administración, tanto local, en nuestro caso el Ayuntamiento de Torrelavega, como la administración autonómica a través de la Consejería de Industria y Comercio, pues eran muy escasos. Entonces realmente en nuestro caso estuvimos obligados a vender parte de nuestro patrimonio, porque en el caso de la Cámara de Comercio tenía varias instalaciones, un edificio en La Llama, en Torrelavega, y en nuestro caso tuvimos que pervivir o sobrevivir, en este caso vendiendo ese edificio. Luego ya, a base de desarrollar proyectos y presentar proyectos a la administración pública, proyectos que en este caso supusieron un retorno importante en el ámbito en el que nos encontrábamos, pues yo creo que empezamos a hacerles ver que éramos un instrumento clave precisamente para el desarrollo de nuestro entorno, pero lo que decía, por la cercanía que teníamos precisamente con el entramado, sobre todo empresarial, porque al final estamos constituidos por empresas, vieron de nuestra importancia, y decir que actualmente sí que la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Torrelavega están apostando seriamente por la pervivencia, en primer lugar, de instituciones clave que consideran actualmente clave, como la Cámara de Comercio, y sí que estamos consiguiendo ya un apoyo decidido por parte de ellos. Pero también he de decir que bueno, nos ha costado y ha habido que remar precisamente para que vieran de esa importancia, porque yo creo que por desgracia partíamos de la base de que las cámaras de comercio habían perdido un poco ese protagonismo que no deberían de haber perdido nunca. Ahí atrás, cuando tuvimos ocasión de contar con una entrevista con el presidente precisamente de la Cámara en Santander, Tomás Dasgoas, nos decía pues que poco menos que habían pasado de ser
chiringuitos vistos por la sociedad, las cámaras de comercio, a ser una institución, y ese lavado de cara pues les había costado trabajo hacerlo ver a la ciudadanía. En el caso de la de Torrelavega también sucedía lo mismo. ¿Os habéis encontrado con esa resistencia por parte de la sociedad civil? Te estoy hablando de que digan, no, es que ¿para qué sirve este instrumento realmente en la vida de Torrelavega? Sí, si te das cuenta, digamos que esa frase ya te la trasladé en parte de la entrevista cuando te comenté que nos encontramos mucho la pregunta de ¿para qué sirve la Cámara de Comercio? Precisamente porque nos encontramos ese problema. Para no entrar mucho en el funcionamiento administrativo, cuando alguien quiere presentar una candidatura a las cámaras de comercio, una de las primeras cosas que tiene que conseguir es el aval de 10 empresarios de tu sector, ¿no? Precisamente en el caso de Torrelavega partíamos de la base de que las personas que estaban gestionando la Cámara llevaban muchos años, y si te das cuenta un poco ya trasladado lo que había ocurrido, habían perdido un poco el protagonismo, el impulso de la sociedad, no entendían para qué servía una Cámara de Comercio, pero realmente era la pesquería un poco que se mordía la cola. Tenían una falta de recursos financieros, esa falta de recursos suponía que no podían desarrollar proyectos, la falta de desarrollo de proyectos suponía que la propia ciudadanía no escuchaban qué estaba haciendo la Cámara de Comercio, porque en realidad tenía muy poca capacidad financiera para afrontar cualquier tipo de proyecto. Y bueno, pues ¿qué es lo que ocurrió? Pues bueno, que había, en mi caso particular, cuando fui a recoger avales precisamente para que me apoyaran para poder ser candidato en esa candidatura, pues algunos no sabían ni que la Cámara seguía abierta. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Por lo que decía, que por desgracia las cámaras de comercio habían perdido ese papel primordial que tendrían que haber afrontado. Yo siempre pongo un ejemplo claro para que os hagáis una idea. Cuando yo entré en la Cámara de Comercio de Torrelavega, coincidió precisamente con el cierre de SNIACE. Es decir, era el proceso final, era el último año cuando ya presentaron el concurso. Y bueno, pues lo que sí que escuché, porque yo sí que es cierto que acabé un poco, no quiero decir por casualidad, pero sí es cierto. O sea, mi primera intención no fue acabar en la Cámara de Comercio de Torrelavega. Yo mismo, a nivel empresarial, lo veía como algo muy lejano. Y no quiero que suene mal, pero lo veía como algo elitista, como hay un grupo de empresarios que era un club social muy elitista, y digamos que yo también vi ese papel desde fuera, ¿no? Pero no la realidad. La realidad es que en la Cámara de Comercio lo primero que hay que trasladar es que es de puertas abiertas, es decir, cualquier empresario, cualquier emprendedor, da igual el tamaño que tenga, tiene las puertas abiertas de la Cámara, y nosotros estamos obligados a ayudarle. Pero lo que te iba a comentar, cuando entré en la Cámara de Comercio, pues ocurrió eso, que se había perdido ese papel de las cámaras de comercio, pero era muy parejado a la falta de recursos que habían tenido y a la falta de apoyo, y hay que decirlo así, de las propias administraciones, porque estábamos hablando de una institución que es centenaria, no solo la de Torrelavega, sino la de Santander, pero realmente lo que vimos es que la propia administración estaba como mirando para otro lado, ¿no? Como diciendo, bueno, es una institución, la daba ya, no quiero que suene mal, pero la dan como por acabada o por finalizada, y realmente había una falta de apoyo. La verdad que fueron muy duros, sobre todo los 2 primeros años en el caso de la Cámara de Comercio, y lo que te decía, el ejemplo que siempre he puesto, las cámaras de comercio, estamos hablando de 84 cámaras de comercio, que son delegaciones, 84 cámaras de comercio en toda España, pero luego hay cámaras de comercio en todo el mundo. Y para que os hagáis una idea, ya había cerrado, en este caso SNIACE, justo habían presentado el concurso, y resulta que a través de la Cámara de España en China nos enteramos de que la mayor papelera del mundo, que es una empresa china, estaba buscando implantarse en Europa y entrar en Europa. Lo que buscaba esa empresa no eran unas instalaciones, sino las licencias, que son muy complicadas de conseguir, sobre todo por el tema de los permisos medioambientales. Si se hubieran movido a nivel de cámaras de comercio, hubieran movido ese proyecto y esa necesidad de SNIACE a través del entramado de las cámaras de comercio, no solo a nivel nacional sino internacional, pues posiblemente esa empresa china igual estaríamos hablando de otro resultado para SNIACE. Entonces yo ahí vi el papel fundamental que podría tener, si se explota bien, lógicamente, es el papel de las cámaras, y en eso hemos estado trabajando estos años precisamente para que la sociedad empiece a ver de la importancia y del gran foco precisamente de atracción de proyectos y de empresas que pueden suponer.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, Carlos. Había muchos otros temas en el candelero, pero bueno, la idea fundamental la hemos trasladado. Me ha gustado ese mensaje final de que no hay requisitos mínimos para llamar a la puerta de la Cámara de Comercio y pues por muchos años más al frente de esta institución centenaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Y a todos ustedes, que nos hemos quedado sin tiempo. Finalizamos este Cantabria de cerca de esta semana, volvemos con más la próxima.